Buenos días, mis hermanos. Gracias a Dios que nos permite un día más poder estar con ustedes y compartir la palabra de Dios. Gracias por sus mensajes y saludos. Deseo de todo corazón que Dios colme sus vidas de excelente salud y bendiciones. Esta mañana meditaremos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, los versículos del 1 al 20. Mire, donde Jesús tiene una disputa con los escribas y fariseos acerca de las tradiciones humanas, las cuales ponían más en alto que ni la palabra de Dios. El título de este devocional se llama De labios me honran, una disputa que tiene Jesús con los fariseos. Y precisamente se cumple una de las profecías aquí. Mire, algo que notaremos en los acercamientos que tenían los escribas precisamente y fariseos hacia nuestro Señor Jesucristo, era para poner en tela de juicio su persona, su autoridad, o para tratar de ponerle trampas siempre, o tentarlo al Señor, las cuales siempre le salían perdiendo, efectivamente. Jamás el ser humano, hermanos, podrá poner en tela de juicio la obra de Cristo. Siempre atacamos cosas sin saber o conocer la verdad de ellas, pero la palabra de Dios siempre nos confrontará a la verdad de Dios y nos dejará en vergüenza. Veamos la intención con la cual se presentaron los escribas y fariseos ante Jesús. ¿Realmente era de peso el argumento que traían ante Jesús? ¿Fue para nuestro Señor Jesucristo un tema de suma relevancia? Vamos a ver qué nos dicen estos pasajes. Por favor, de Mateo capítulo 15, versículos, vamos a ver 1 y 2. Les dijo el Señor aquí: entonces, acercándose a Jesús, ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿por qué? Vea cuál es la disputa de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos, de los seres humanos, impuestos por ellos? Y vean la razón: porque no se lavan las manos cuando comen pan. Wow, como si esto fuera un problema existencial tan fuerte que Jesús tiene que verlo y dice: a ver, ¿por qué se fijan en esta cosa, en esas cosas? Es interesante cómo Jesús, en cierta forma, mire, les revira la pregunta y los enfrenta a la realidad de sus tradiciones y de su vida religiosa antes que a la obediencia a Dios. Versículos, vamos a ver aquí del 3 al 6. Mire la respuesta de Jesús. Jesús no se enganchaba con preguntas tontas. Jesús no se enfrentaba a la realidad, fíjense. Respondió él, les dijo: ¿por qué también, dice, vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Los hizo evaluar las cosas. Es interesante cómo ponían más en alto sus tradiciones que la misma palabra de Dios. Y es increíble, hermanos, cómo hoy en día seguimos haciendo lo mismo. Mire, simplemente algo sencillo que encuentro en los matrimonios. Seguimos honrando las tradiciones que nuestros padres, seguimos precisamente, nos guiaron, nos dieron, ¿sí? Antes que la palabra de Dios. Y seguimos los mismos patrones de conducta, los cuales hacían nuestros padres antes que seguir la palabra de Dios. Hoy esto es ley, así se hacía. Pero sabe, una vez surgió una pregunta: ¿quién me dice que mis padres no están equivocados en lo que nos enseñaron? Y efectivamente así es. Muchas cosas son mandamientos de hombres, son tradiciones, son costumbres, patrones, y no se puede poner a la par de la palabra de Dios. Fíjese aquí precisamente cómo Jesús los confronta a una realidad de su falsa espiritualidad, la cual Dios no aprobaba, pero ellos la veían como la ley en sus corazones. Versículos 4 al 5, por favor. Mire cómo Jesús les dice la razón importante: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre, ellos lo estaban haciendo, o a la madre, muere irremisiblemente. Les estaba diciendo: oigan, ustedes se comportan de una forma tan diferente que no están haciendo lo que dice la palabra de Dios, y ustedes están sujetos a estas cosas. Y en el 5 le dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. ¿Sabes qué? No, no te puedo ayudar. Si el papá o la mamá se acercaban al hijo con una necesidad, decían: no, mire qué espirituales eran, ¿eh? No, no te puedo ayudar. Esta ofrenda está destinada a Dios. Wow, Dios les enfrenta la realidad. Nuestro Señor le dice: saben, ustedes quebrantan
quebrantan el mandamiento como si nada, y para ustedes esta tradición es ley antes de cumplir la voluntad de Dios. Mire, preferían seguir una tradición de hombres antes que la ley de Dios y poder ayudar a sus padres económicamente. Sonaban muy espirituales, a Jesús no lo convencían, pero poco convincentes ante la realidad de su falsa espiritualidad. Prácticamente era lo que conocemos como candil de la calle, oscuridad de su casa. Para Jesús fue sencillo, hermano. Las cosas son claras. Ya no estaban viviendo de acuerdo a lo ordenado por Dios. Sabes, en nuestros hogares hay tantas tradiciones, las cuales las hacemos ley y cuidado cuando alguien de la familia las quebranta. Es condenado fuertemente, pues como esta tradición tiene toda una vida entre nosotros, híjole, nos va como en feria, ¿no? Un ejemplo simple, mire, la nueva pareja decide pasar, por ejemplo, una Navidad solas y lo anuncian a la familia. Dice, la familia en ese momento dice, ¿qué? ¿Acaso quieres dividir a la familia? Eso no es posible. Te dicen, ¿no? Inmediatamente. Pues seguimos más un mandamiento de hombres antes que lo establecido en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor desde el principio de la institución de la familia ahí en Génesis 2:24? Mire lo que dice. Y muchas familias, muchos varones no han entendido esta parte. Yo lo explico mucho, hermanos, como consejero matrimonial, como pastor. ¿Sabe una de las cosas? No hemos entendido esa parte. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Dice, y los dos serán una sola carne. Tú y tu mujer, esposa se vuelven una sola carne. Y lo que le pase a tu carne debe dolerte a ti. La palabra dejará es literalmente salir de tu contexto familia, formas una nueva familia y se unirá es como unirte, como pegarte como un chicle y serán una sola carne. Es la institución de una nueva familia. Pero no hemos podido cortar con ese cordón, hermanos, todavía. Y hay tantas cosas que seguimos como ley antes que buscar la voluntad de Dios. Mire, yo recuerdo cuando pasamos la primera Navidad como esposos con mis dos hijos. No, hombre, me crucificaron. Pero mi esposa y yo determinamos y entendimos este pasaje hace muchos años y la verdad, pasamos un tiempo muy especial, los cuales a veces nos hace falta, créame. Y siempre hemos decidido pasar estos momentos tan especiales juntos. Créame que me daba risa, ¿no? Porque tú quieres dividir a la familia. No, yo no quiero dividir a la familia, yo tengo mi familia. Y es mi esposa y mis dos hijos. Y a veces hemos platicado, ¿sabes qué? Esta Navidad, ¿por qué no la pasamos solos otra vez? O sea, para nosotros ha valido la pena. No lo estamos diciendo que lo vamos a hacer, ¿no? Pero, ¿sabe? Son cosas que tenemos que buscar en ese sentido. Pero, ¿sabe? Antes de poner tradiciones en alto, ponemos la palabra de Dios en alto. Híjole, mi familia también es mucho de tradición. Si no vienes en tal fecha y esto, y a veces hay esa disputa, ¿no? Entre, oye, es que, no, Navidad con tu familia, Año Nuevo con la otra. Y bueno, y si no la quiero pasar, ¿cuál es el problema? ¿Que se va a partir el mundo por eso? No, mis hermanos. Tenemos que sopesar todo a la luz de la palabra de Dios. Créame. En diciembre vamos a tener un tema muy fuerte en la cual esa conferencia vamos a hablar de patriarcado, matriarcado, machismo y también lo que son padres narcisistas, lo que sucede en nuestra vida. No hemos podido despegar esa parte. Muchas tradiciones que a veces, hermanos, tenemos que en verdad empezar a evaluar. Versículo 6, por favor. Le dice Jesús, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ustedes han puesto más en alto sus tradiciones que la obediencia a Dios. Nuestro Señor fue muy duro al referirles esta verdad, que para ellos era normal violar la ley de Dios. Y sabe, para nosotros a veces también. Veamos la manera que Jesús los confrontó. Él no le daba miedo, fíjese, a veces la verdad, mire, no peca, pero incomoda. Y es una realidad. Observemos los versículos del 7 al 9, por favor. Dice, fíjense, Jesús
Jesús va directo. Ayer yo mencioné que Jesús era experto en alejar a la gente o experto en correrla, pero era fuerte. Aquí le dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías. Fíjese, estaba hablando de casi 700 años. Esa profecía, cuando dijo en el versículo 8, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hermanos, el no obedecer la palabra de Dios, ¿sabes a qué nos hace acreedores? A que no hay respuestas en nuestra vida, no hay fruto. Ayer veíamos en uno de los pasajes del miércoles la palabra permanecer en mí, dice, y yo en vosotros. Si yo no obedezco a Dios, Dios no tiene por qué bendecirme, no está obligado. Porque a fin de cuentas el beneficiado soy yo. Si yo no permanezco y que tiene que ver con obediencia, Dios no se mueve. Proverbios 28:9 es un pasaje clave que hace muchos años un pastor me confrontó. El que aparta su oído para no escuchar la ley, su oración es abominable o aborrecible. Me puso a pensar, Roero, fíjate lo que dice. Si tú no obedeces, Dios aborrece tu oración, no te va a escuchar. Y me hizo pensar, dije, entonces si Dios no me escucha, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está mi comunión? Y fíjense en el 9 les dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Tú puedes tener en tu hogar tradiciones que te parecen muy bonitas, pero eso no significa que sean las correctas. A veces criticamos de acuerdo a nuestro criterio y pensamos, esto es inamovible. Si no lo hacen de nuestra manera, están mal. Déjeme decirle que gracias a Dios yo pude quitarme tantos patrones establecidos por mi familia y gracias a Dios que puedes conocer una plena libertad en Cristo. Pensemos en lo que Jesús les menciona, lo cual debían poner mucha atención para no poner más en alto una vida de tradiciones y no una vida sometida y en obediencia a Dios. Versículos 10 al 11, por favor, dice, y llamando hacia la multitud, les dijo, oíd y entended. Fíjense, escuchen bien y entiéndanlo. Versículo 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Es curioso. Ellos están tan preocupados porque se lavaran las manos para poder comer el pan. Y le dijo, ¿saben qué, Jesús? Tan sencillo, esto no contamina al hombre. Hermanos, antes de este virus, si se da cuenta, muchos de nosotros a veces ni nos lavábamos las manos, tomábamos las cosas y realmente ni nos enfermábamos, ¿no? Nuestro cuerpo ha creado tantos anticuerpos que realmente no nos enfermábamos. Hoy en día tenemos que cuidar esa parte. Pero en verdad, eso no contamina al hombre. Jesús les aclara, más adelante lo vamos a ver, ¿por qué? Me hace recordar lo que menciona, fíjese en esta parte, cuando él le dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina. Me hace recordar lo que menciona Santiago en capítulo 3 acerca de la lengua, lo cual pocas veces meditamos, hermanos, en lo que puede causar en la vida de las personas y en las nuestras. Ponga atención en los pasajes que voy a mencionar de Santiago 3, capítulo 3, perdón, versículos 5 y 6, y vea esto. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño. Esta forma parte de nuestra anatomía, pero dice, se jacta de grandes cosas. A veces exageramos con ella, decimos cosas que ni son, ¿no? He aquí, fíjense la pregunta que hace aquí Santiago, ¿cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? ¿Cómo se enciende un fuego mayor iniciando con algo tan pequeño? Versículo 5. Fíjese lo que dice aquí. Y la lengua es un fuego. Literalmente. Es eso, hermanos. Aunque se usa una figura de lenguaje, pero es para ilustrarla. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, como dije, forma parte de la anatomía, pero dice, y contamina todo el cuerpo. Y esta palabra me llamó la atención hace muchos años cuando yo entré en el seminario, te hablo del 98, cuando estudiaba qué significaba esta frase, e inflama la rueda de la creación. Yo decía, ¿qué significa esta frase? Hermanos, fíjese lo que significa, que cambia el curso de la vida. Una palabra maldicha te cambia toda la vida.
por una palabra maldicha se han aliado a golpes, se han matado, se han hecho tantas cosas. Un chisme, una calumnia ha acabado en un caos. Pero lo grave de esto es lo que dice a continuación, perdón. Y ella misma, la lengua mal usada, es inflamada por el infierno. ¡Wow! Como a veces podemos usar nuestra lengua y esa lengua es inflamada desde el mismo infierno. Entonces, ¿no cree que esto es para pensar? ¿Cómo estamos usando nuestra lengua en ese aspecto? Ahora, los discípulos enseguida refirieron a Jesús la incomodidad de estas palabras que causaron a los escribas y fariseos. Por eso en el devocional de ayer mencionaba que Jesús era experto en confrontar y correr gente. Y en la realidad, mire, versículo 12 al 14. Entonces acercándose, dice, su discípulo le dijeron, ¿sabes qué? Los fariseos se ofendieron cuando oyeron estas palabras. Señor, les diste duro, fue fuerte. Pero respondiendo él, dijo, toda planta que no plantó mi Padre será desarraigada. Qué interesante esta parte. Jesús añadió que puesto que los fariseos no eran parte de lo que plantó el Padre Celestial, otra de las muchas veces en que Mateo refiere aquí a Dios como Padre, ellos estaban destinados a ser desarraigados, enjuiciados prácticamente. Jesús simplemente dijo las siguientes palabras. Mire, versículo 14. Déjenlos, miren, a veces ni tienes que enfrascarte con gente que no va a entender, hermanos. Es tan sencillo, a veces tú quieres hacerlos entender. Yo he comprendido esto. Yo no voy a convencer a mi familia, no voy a tratar, son tus tradiciones y para ellos son ley. Y yo respeto tanto lo que digan ellos como lo que diga la gente, pero es su problema. Pero Jesús dejó algo muy claro. Déjenlos, ¿saben qué? Déjenlos solitos. Son guías ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ¿saben qué? Ambos van a caer en el hoyo. Así de sencillo. ¿Para qué te enfrascas en cosas que realmente ni te van a ayudar ni te van a beneficiar? Que te digan, si esto es tradición de la familia, pues es tu problema. Esto lo hacemos así, pues síguelo haciendo. Pero yo prefiero obedecer a Dios. Aún así, mire, los discípulos con todas estas respuestas hacia los escribas y fariseos, tampoco ellos las habían entendido y enseguida Pedro hace una pregunta ahí en el versículo 15 y 16, por favor. Respondiendo, dice, Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Y Jesús dijo, a ver, ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? A ver, ¿no han entendido esto que les dije? Que lo que contamina al hombre no lo que se mete a la boca, sino lo que sale de ella. O sea, ¿no lo entendieron? Jesús les explica a detalle lo que en verdad contamina al hombre y que no era según sus tradiciones. El que no se lavaran las manos, sino lo que había en el corazón, en la profundidad del corazón. Versículos 17 al 20, por favor. Vean la pregunta que les hace. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? Prácticamente. El uso normal, comes y obviamente descomes, sea Jesús. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Ponga mucha atención en esto, hermano, en estos pasajes. Porque créame, como lo decía Santiago, ¿no? La lengua es un fuego. Y más, sobre todo, cuando en tu corazón no hay cosas buenas, ¿sí? Fíjese, pero de la boca, dice el 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Y más cuando a veces no metemos cosas buenas, sino que te alimentas de las cosas que al hablar reflejan lo que en verdad hay en tu corazón. Hay gente que se justifica cuando dice groserías, créame. Me ha tocado esa parte. Yo fui un hombre muy grosero antes de conocer a Cristo. Pero Cristo cambia todo, hermanos, en ese aspecto. Pero déjeme decirle, cuando esta gente se justifica al decir las groserías y menciona, uy, perdón, uy, se me salió. Déjeme decirle algo, no se le salió. Es lo que hay en tu corazón, así de sencillo. Simplemente la expresión de lo que hay en tu corazón. Hermanos, si no estuviera esa palabra, no viniera a colación seguido. Pero como ya forma parte de ti, la escondes en tu fachada, que en la iglesia no la sacas.
Pero con amigos, con amigas, te puedes desplayar, ¿no? Miren lo que nos dice Lucas 6:45. Es muy claro y ponga atención. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Ve el contraste. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Vea la razón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Sencillo. Lo que metas continuamente en tu mente, en tu corazón, es lo que vas a hablar y vas a reflejar. Y por último, veamos los versículos 19 y 20, por favor. Dice, vea la razón por la cual Jesús, mire, eso no contamina, lo que contamina es lo que sale. Porque del corazón, dice, salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, le dice en el 20. Pero el comer con las manos sin lavar no contaminan al hombre. Así es sencillo. Jesús les aclaró. Ahora pensemos, ¿qué son las cosas que ponemos más en alto que ni la palabra de Dios? ¿Qué son esas cosas? ¿Vives más utilizando frases dichas por un pastor que no tienen ningún respaldo bíblico antes que la palabra de Dios? Fíjense qué peligroso es eso. Ay, hermano, cuando usted encuentre la iglesia perfecta, no se quede en ella porque la va a contaminar. Cuando tenemos que ver a la luz de la Biblia, lo que dice la Biblia, no lo que diga un hombre, porque a veces ese hombre puede estar justificando sus pecados. Tenga mucho cuidado. En verdad, hermanos, tus tradiciones son tan buenas, son tan buenas. ¿Por qué no te ayudan? ¿Por qué dividen? ¿Por qué siempre nos estamos peleando, justificando? El problema con muchos cristianos es que han cambiado de religión solamente, pero no han cambiado sus corazones. Siguen haciendo su voluntad, siguen pensando como el mundo, siguen patrones tan equivocados que están destruyendo sus vidas, matrimonios, hijos y no quieren cambiar. Todos los jueves nosotros estamos viendo ahorita clases de matrimonios y créanme, entramos un tema en los cuales estamos viendo tantas tradiciones como que hemos visto nuestros padres que se han hecho ley. Y ahorita hemos visto los efectos devastadores que nos han provocado en muchos de nuestros matrimonios. Pero por la gracia de Dios, la palabra de Dios nos hace empezar a quitar esos patrones y a vivir libres en Dios. Entonces, ¿qué nos está contaminando hoy en día? ¿Sabes? Si tú eres hijo de Dios, tú lo sabes bien. Y te invito a que reflexiones en esta mañana en lo que te hemos compartido y pienses en aquellas cosas que has puesto más en alto que ni la palabra de Dios. No vas a prosperar si estás elevando más tus tradiciones que la palabra de Dios, plena en Dios. Y tenemos que cuidar esa parte. Déjame orar por ti, que Dios te bendiga, te guarde y que siempre pienses más en lo que dice la Biblia que en nuestros propios pensamientos y nuestras propias tradiciones. Oremos. Padre, gracias te damos por este día. Tú eres claro en tu palabra. Te bendigo, Dios, porque día con día nos puedes mostrar tu voluntad. Y Señor, podemos darnos cuenta que hemos vivido equivocado en muchas cosas, siguiendo tradiciones antes que tu propia y bendita voluntad, Señor. Te pedimos perdón por ello y te pedimos, Señor, que en verdad despertemos. No estamos deshonrando a nuestros padres, Señor, si no seguimos sus tradiciones. Jamás, Señor. Deshonrábamos a nuestros padres cuando no seguíamos el lineamiento bíblico que nos enseñaban. Pero cuando esto no tiene nada que ver contigo, en ningún momento se deshonra. Ayúdanos a despertar de todo eso, Señor. Hay tantos matrimonios hoy dañados por todo lo que han seguido que no tienen nada que ver contigo. Pero Padre, gracias por tu palabra, por equilibrarnos, desarmarnos y ayudarnos a vivir fuera de tradiciones, fuera de todo aquello que en verdad nos hace daño. Así que, Señor, gracias por aclararnos las cosas. Bendigo a mis hermanos y todo aquel que esté pasando por una situación difícil, que tú le abras el entendimiento y pueda en verdad oír tu palabra y ponerla por obra. Bendito seas y gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Bien, mis hermanos, rápidamente, no se olvide de la conferencia. Empezamos a tiempo muy temprano a estar anunciando la conferencia, aunque es el 21 de agosto, la conferencia con el doctor Rosalío Contreras, precisamente que se llama Honor y Fortaleza para mujeres solas o madres con hijos que a veces el marido no responde de una forma adecuada. Va a ser un tema muy, muy especial. Tiene un costo de 100 pesos. Va a ser vía Zoom el sábado 21 de agosto. No te lo pierdas. Aparta tu lugar. Gracias a Dios hemos tenido muy buena aceptación y esto se está llenando. Hay cupo limitado. A los teléfonos 2223 81 1173 y 2212 0797 95. Hoy tenemos nuestro GPA de matrimonios. Es de 9 a 10 y media de la noche. Estaremos viendo en la clase cómo dejar un legado en nuestro matrimonio. Créeme que es un tiempo en el cual nos enriquecemos increíblemente y te invitamos. Si quieres el link, manda un mensaje a estos números y te lo enviamos inmediatamente y te conectas y la verdad vas a aprender muchas cosas. Estamos viendo cosas muy interesantes. También invitarte a la oración todos los domingos de 10 a 11. Estamos orando no solamente por nuestras necesidades, también por la iglesia, orando al Padre, en verdad, conectándonos con Él, que es honrarle, prácticamente reconocerle quién es Dios. Pide el link al mismo teléfono y después te invitamos al servicio a las 11:30 con la nueva serie Heridas Ocultas, Llanto Silencioso. ¿Cómo ganar? Vamos a ver toda esta serie durante todo ese mes de agosto, cómo ganar la batalla contra el rencor. Y en especial veremos el tema, mire, suicidio lento, pero seguro. Vamos a ver cómo evitar esa raíz de amargura y si la tienes, cómo quitarla, porque puede destruir tu vida. Hermano, de verdad que Dios te bendiga. Mire, estamos por terminar esta serie de devocionales que hemos dado, que se llama Dios en Sandalias, que fueron encuentros transformadores con el verbo, y empezaremos una serie en agosto llamada No estás solo. Mensajes de esperanza, que te des cuenta que Dios sigue trabajando, aunque tú no lo veas en tu vida. Dios sigue obrando, Dios sigue en verdad haciendo su voluntad, aunque tú veas las circunstancias, Dios sigue trabajando sin que tú te des cuenta. Así que nos vemos mañana viernes con un devocional más para nuestra alma. Gracias por seguirnos, que Dios te bendiga. Gracias de verdad por tu apoyo, tus oraciones. Dios, te cuento, Dios ha estado haciendo cosas maravillosas en nuestra iglesia y Dios sigue mostrando su voluntad. Amamos al Señor, le seguimos y buscamos su voluntad. Y que pases un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos mañana. Gracias por todo. No te pierdas todas las conferencias que tenemos de aquí hasta el mes de abril del 2022. Conferencias muy buenas, son no solamente para matrimonios, después viene otra para mujeres, luego viene para matrimonios, luego viene para jóvenes, luego viene otra también para fortalecer nuestro carácter. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana. Gracias.